Bueno, Nada. pues, Guille, ¿qué tal? Preséntate un poquito, explícanos un poco sobre ti. Bueno, pues soy Guille, coach certificado de intervención estratégica, también formado en neurociencia aplicada, PNL, o sea, la programación neurolingüística, y creador, bueno, del famoso método Sigma. Y no tiene nada que ver con el hombre Sigma o la mujer Sigma, ¿vale? Y nada, pues aquí estamos y para ver qué puedo aportar hoy Ujú. y ya está, y seguir aprendiendo. Muy bien. Mira, cuando dijimos de hacer el directo de hoy, ¿no? De rompiendo etiquetas, ¿no? Y hablar de un poco de lo que son los retos y fortalezas, Sí, eh, qué etiquetas te pusieron o te pusiste cuando empezaste este camino de ser coach, el acompañar a estas familias con el método Sigma? Pues mira, la verdad, he cargado me pusieron tantas etiquetas que decir cuál me ha limitado más, pero si tuviera que decir, sería la de que era un tonto, por así decirlo. O sea, un tonto, sí, tonto, ¿eh? Por no decir estúpido, pero sí, estúpido. Que no llegaría nunca a nada, que... Así que, pues sí, la verdad que son una de las etiquetas que más me han pesado, aparte de la etiqueta de fracasado, ¿no? Y todo eso, y ya está, la verdad. Son una de las que más que me costó quitarme de encima. Mm. Ujú. Sí, es que es cierto que cuando te dicen durante mucho tiempo, ¿no? Eres tonto, ¿no? Te dicen muchas etiquetas que en realidad tú no eres todo eso que te dicen, pero te lo dicen Claro, tantas veces, ¿no? sí, es que también es eso, ¿no? Que al final, claro, dependiendo de la persona que nos lo dice, si nos lo repite constantemente, pues al final terminamos pensando que somos eso y creamos nuestra identidad a partir de esa etiqueta, ¿no? Y la verdad es que no. La verdad es que no. Si te soy sincero, no sabía realmente lo que era una etiqueta hasta que me metí de lleno en el mundo del desarrollo personal. Sinceramente. Sí, sí. ¿Qué descubriste cuando entraste en el mundo del desarrollo personal? ¿Qué fue lo que descubriste? Pues mira, siempre me llamó la atención, ¿no? Saber por qué las personas hacían esto, por qué reaccionaban de una manera, un poco de todo, ¿no? Y pues me empecé a interesar más. Y ya la cosa pues cambió obviamente durante la pandemia, que caí en depresión, ¿vale? Y bueno, me recetaron qué medicamentos y dije, ni de coña, yo no me voy a tomar esto. Y empecé pues a leer libros y tal, a ver tutoriales en YouTube. No se podía salir, así que dije, venga, y me encontré con Tony Robbins, la verdad que no lo conocía y lo conocí de hecho ahí en 2020. O sea, ya le conocía, pero tal. Y ahí pues empecé pues a ver sus vídeos, sus tal, y empecé pues a seguir los consejos, lo que él decía, ¿no? Y tal. Y eso pues fue lo que me sacó realmente de ahí. Obviamente fue Ujú. lo que me sacó de allí, entendiendo, y allí pues empecé a leer. Obviamente también me leí varios libros. Uno de los que también me ayudó mucho fue uno que se llama Las Mañanas Milagrosas, de Egon Hall, que ese también está muy bien. Así que entre eso y que pues empecé a poner más foco en mis pensamientos, y también pues empecé como también a hacer limpieza, ¿no? A alimentar mi mente con otro tipo de contenido, no contenido basura, nada de violencia, nada de negatividad, simplemente porque estaba en una etapa en la que quería sentirme bien. Y claro,
Y como estaba en eso, pues empecé a quitar, dejé de ver, de alimentar mi mente por cosas que me hacían sentir mal o que me generaban emociones desagradables. Y así, pues, hasta el día de hoy, la verdad. Ujú. Sí, es que fíjate, ¿no? En lo que es el tema de, incluso en nosotros mismos, ¿no? Cuanto peor te hablas, tu mente más se lo cree, porque tú lo que le digas a tu mente es lo que se va a creer. Si tú estás Sí, diciendo constantemente es que no valgo, es que no valgo, es que no valgo, tú mismo te lo estás diciendo a ti mismo y tu mente dice, vale, pues no vales. pues sí, y al final te lo crees, la verdad. Al final te lo crees porque realmente, claro, si no te han enseñado a cómo usar tu mente a tu favor, y no hacer que la mente que te use a su y no ser utilizado por tu mente, ¿no? Usar tu mente y no que tu mente te use a ti. Y eso es lo que pasó, ¿sabes? Eso es lo que a día de hoy, de hecho, me sigo encontrando con gente que me dice cómo la mente va a influir en ti y tal y todo eso. Eso son tonterías. Digo, bueno, vale, si tú lo quieres creer así, adelante. Ujú. Mira, aquí nos dice, es enfocarse, ¿verdad? Sí, es enfocarse, pero ¿enfocarse en qué? Es que ahí está la cosa, ¿no? Porque muchas veces decir me enfoco, pero ¿en qué te enfocas? Así que al final, finalmente, tienes que saber en qué te puedes enfocar que te haga bien, que sea, porque la mente, de hecho, la mente no diferencia entre una ficción y la real, o realidad. O sea, Ujú. no diferencia eso. Porque siempre, de hecho, muchas veces se lo digo a mi pareja, ¿no? Digo, mira, la ventaja que tenemos sobre la mente es que podemos diferenciar si es imaginación o si es real, ¿no? Y ya está. Y siempre es así. Porque al final lo absorbe todo, lo absorbe todo. Y también hay que saber que la mente carece de sentido del humor, no tiene. Por mucho que digas, ay, pero qué tonto soy, qué tonta soy, la mente se lo toma literal. Si dices, ay, pero qué inútil, se lo toma a rajatabla. Y cuanto más te lo repites, más te lo crees. Yo siempre digo, no enfocarse, o sea, lo que es la ley del no, cuando dices es que no sirvo para nada, es que no valgo, es que no voy a ser suficiente, es que no voy a ser capaz. De esas frases, solo con que quites el no de delante, vuelve a leerlo. Soy capaz y quitas el no. Soy suficiente y quitas el no. Hay que quitar el no para ser capaz de decir, ostras, la forma de hablarte, ¿no? Quitando ese no de delante, al final la forma en cómo te hablas varía muchísimo. Vale, la verdad es que sí. De hecho, yo cuando empecé a reprogramar mi mente y tal, con afirmaciones, con decretos y tal, de hecho, me lo repetía siempre, ¿no? Y la verdad que no había no, pero ya no solamente es el repetir, es simplemente Mm, actuar en consecuencia, porque al final, por mucho que te repitas afirmaciones y luego no eres capaz de, de seguir y de actuar como lo que estás afirmando o decretando, de poco van a servir las afirmaciones, de poco van a servir los decretos. claro. Eso es lo que decimos, ¿no? Es que yo tengo muchas cosas en mente de, por ejemplo, ¿no? Dices, no, sí, yo sí que voy a ser capaz, yo sí voy a ser suficiente y voy a ser constante y lo voy a hacer. Pero eso queda aquí, en el pensamiento. Pero en el pensamiento todo el mundo hacemos muchas cosas de mente, pero luego nos falta la acción, que es ahí donde se ven los resultados. Pues mira, sí, la verdad es que sí, porque muchas veces hay gente que dicen, yo quiero dinero, yo quiero ser millonario, porque por ejemplo, vale, ¿y qué estás haciendo? Pues nada, estoy vibrando en armonía y vibrando en riqueza. Digo, muy bien, pues perfecto. Pues tú sigue, porque no es simplemente vibrar lo que tú quieres. Vibra lo que tú quieres, siente lo que tú quieres, créetelo, pero actúa en consecuencia. Porque al final, sin acción, no hay resultados. Sí, sí. No sé. Sí, Así sí, al que, final es lo que decimos, ¿no? Lo que hablamos del tema de las etiquetas. Que te ponen una etiqueta
que es muy potente y te la acabas creyendo de que no vas a ser capaz. Y si continúas en ese enfoque, no Sí, sirve de nada. Tú te puedes enfocar, pero si te enfocas en lo negativo, no saldrás nunca del lado negativo. claro. De hecho, en la PNL, de hecho es eso, ¿no? Que la mayoría de las personas, siempre las personas hablamos de lo que no queremos en lugar de hablar de lo que queremos. O sea, no es actitud positiva tóxica, el positivismo tóxico que se ve hoy en día, ¿no? Que venga que tú, o la psicología positiva barata que se ve hoy en día. Venga, tú puedes, tú puedes, tú puedes, vale. No, no. Se trata de hablarte en positivo. De hecho, en el coaching, yo no sé que si tú lo haces, pero yo en mis sesiones de coaching, yo siempre les digo que hablen en positivo. ¿Por qué? Porque si se enfocan en lo negativo, no van a No moverse. sale. Si hablan en negativo, no van a moverse, pero si hablan en positivo, eso ya es diferente. Eso ya es diferente, porque incluso se sienten hasta bien hablando en positivo. De hecho, Sí, el sí, cerebro, sí. de hecho, un pensamiento positivo que tiene mucho más fuerza que uno negativo. Claro, Pero pero para ¿sabes qué eso, ocurre? Que en el negativo es, no hay acción y en el positivo requiere de acción. Y ahí es donde cuesta. claro, porque al final el cerebro. Mira, yo es que yo pongo de ejemplo a mi pareja porque con ella hablo mucho de esto, ¿no? Que siempre le digo, mira, mira, si, si fuese fácil hacer las cosas, la gente las haría, pero no las hace. ¿Por qué? Porque cuesta hacerlas. Prefieren seguir, la mayoría prefiere seguir donde están que salir de la zona de confort. Y es que al final, si lo piensas bien, que salir, cuando tú sales de la zona de confort, vuelves a entrar en otra zona de confort y luego vuelves a salir de esa zona de confort que para ir a Sí, otra es la zona de expansión o de aprendizaje, como lo quieran llamar. sí. Pero bueno, es lo que digo, ¿no? Las fortalezas al final surgen de cuando eres capaz de afrontar. eh, la fortaleza surge cuando eres capaz de afrontar los desafíos. Sí, sí. Pero también, Sonia, no sé si tú piensas como yo o si tú lo ves como yo, no lo sé, pero si te das cuenta, la mayoría de las fortalezas nacen también, que podemos decir, nacen de una etiqueta que fue, o sea, de una etiqueta que fue como un defecto, ¿sabes? Un defecto. No sé, porque por ejemplo, a ver, ¿Un por defecto ejemplo, en qué sentido? ¿Me lo dices por lo que te ocurrió a ti? a ver sí, a mí y en general, ¿no? Porque mira, yo por ejemplo en las sesiones lo veo mucho, ¿no? Con la gente a la que hago coaching, o sea, mis coaches, lo veo mucho, o sea, que son personas o sea, con un potencial increíble, pero al final lo que les limita no es la etiqueta, es la historia que se cuentan. Y al final eso qué hace? Crear una identidad falsa. Sí, Las pero etiquetas. fíjate, Sí, perdón. eh, fíjate que a veces decimos, es que las etiquetas las ponemos en el lado negativo, Claro. las situamos en el lado negativo y no todas son negativas. Porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo fácil, más vale una etiqueta correcta que mil incorrectas. En el caso de un diagnóstico, por ejemplo, como con lo que yo me muevo, ¿no? De las familias con neurodivergentes, cuando Sí, dicen, no, claro, es que le han diagnosticado autismo, ya está, ya tienen la etiqueta de que es autista. A claro. ver, tenemos que ser, mm, tenemos que ver más allá. Tú cuando tu hijo va al colegio y le hacen un diagnóstico y ven de que, pues sí, que le han diagnosticado autismo, cuando va al colegio con esa etiqueta, pueden ayudarle.
porque ya saben cuál es el diagnóstico, ya saben cómo abarcar ese acompañamiento. Sí, Claro, mirándolo por ese lado, dices, es que no todas las etiquetas, según como lo quieras mirar, si lo miras en el lado negativo, todas las etiquetas son malas. Pero no podemos ir de extremos, de todas las etiquetas son malas, todas las etiquetas son buenas. Yo en el no, caso de mi hijo, si no nos le hubieran diagnosticado de autismo, pues hubiéramos sido un poco perdidos, ¿no? Y de esta sí, manera, el saber que era autismo, ostras, el diagnóstico nos abrió mucho el campo de decir, vale, ahora ya sabemos cómo poder acompañarlo, qué podemos hacer, ¿no? sí. La verdad es que sí, cuando ya, claro, también como la gente, hay personas que no entienden realmente lo que es una etiqueta, por ejemplo, si yo en mi caso, cuando tenía la etiqueta de que era tonto, de que era estúpido, pues al final, ¿qué hice? Le cambié la vuelta y dije, pues de tonto yo paso a ser inteligente. Uh ¿Eh? -huh. Listo, culto y eso, ¿no? Y jugar con eso hasta que al final, pues, te das cuenta que la etiqueta que te pusieron, o sea, la etiqueta que me pusieron, pues empezó a perder va como peso. Y luego también, la mayoría de la gente también se crea su identidad a través de esas etiquetas y luego actúan en base a la etiqueta. ¿Eh? Sí, Porque, pero fíjate, esa etiqueta que tú me dices sí, venía de una creencia de la persona que lo decía. Porque, ¿por qué te decían eso? a saber, eso me gustaría saber yo. ¿Qué hacías tú o qué te pasaba a ti para que ellos dijeran, es que es tonto? Pues, pues porque no. De hecho, digamos que siempre he sido de las típicas personas que cuando le pones normas, digamos que si a mí se me ponen normas de hacer algo, mi mente se bloquea. En serio, mi mente se bloquea y no, y prefiero pues que me den, soy más de que me den un espacio de libertad que para poder hacer las cosas a mi manera, ¿no? Que para disfrutarlo más. Pero cuando ya me dicen, mira, lo tienes que hacer de esta forma, lo tienes que hacer así, es como que ya me bloqueo. Me Claro, bloqueo. y tienes que hacerlo ya porque te lo digo yo, ¿no? Exacto, sí. Así que al final, ¿qué pasa? Y sobre todo, pues en el colegio también eso se ve y lo llegué a ver también de que cuando hacía cosas y tal, yo lo entregaba y claro, me decías, no, no, es que tú no lo has hecho de la manera que lo pedíamos, lo tenías que haber hecho de esta forma y yo me quedaba siempre, bueno, eso ya fue, en el instituto yo decía, bueno, pero está bien hecho, ¿no? Sí, no, pero es que tú tienes que seguir las instrucciones que hemos puesto y yo, pero si está bien hecho, ¿qué más da? Ahí Al está la final es cosa. que el medir a todas las personas por el mismo patrón, ese es el error más fuerte que puede existir. Pero claro, porque como te ponen una etiqueta y ya la gente pues también empiezan a utilizar esa etiqueta como burla, ¿sabes? Porque la mayoría de las veces es como burla y eso pues se puede ver en los colegios, en los institutos, incluso si vamos en las universidades o incluso en el entorno familiar, ¿no? Que eso también se ve mucho, ¿sabes? ¿Pero por qué? Porque si la sociedad quiere personas que piensen de esta forma, que se comporten de esta forma, que hagan esto, cuando aparece una persona que hace todo lo contrario, empiezan a hacerle lo que la presión social, la presión social que se empiezan a decir de Sí, que si eres un paranoico, que si estás loco, que si la loca, que si eres un extremista, que si eres un radical. Y la claro, pero es persona, que para llevarse bien las personas no hace falta tener las mismas ideas. Lo que hace falta es tener el mismo respeto. pero es que la mayoría de la gente sinceramente no tiene ni la más remota idea de lo que es el respeto. Claro, Porque, saben el respeto que quieren para ellos, pero no se lo ofrecen a los demás. Eso hay que trabajarlo. porque claro, porque también hay algunos que dicen, es que el respeto
el respeto se exige, no, el respeto no se exige, el respeto se gana. Y eso la verdad que lo aprendí, lo aprendí hace 8 o 9 años, de que el respeto se ganaba, no se exigía. ¿Eh? Que el respeto no se exige, se gana. Porque si yo respeto a una persona y esa persona me trata con falta con desprecio, con falta de respeto, ¿para qué iba a seguir respetando a esa persona? Y sinceramente da igual que sean tus padres, que sean tus abuelos, que sea tu pareja, tus hijos. Sinceramente. Tú Porque también hay... ahí rompiste muchos hilos, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí, que rompí, mira, rompí la relación con mis padres, rompí la relación con mis padres, rompí la relación con mi abuelo, o sea, en este caso con mi abuelo, y oye, y estoy bien, ¿eh? Y estoy sinceramente bien y ya está. Obviamente no hay rencor por mi parte, ¿vale? Yo todo eso ya lo dejé atrás, me enfoco en lo que me hace bien y sigo adelante y ya está, ya está. El hecho de que perdone no significa que volvamos a comer en la misma mesa, que volvamos a reír, y no, no. Para que te vaya bonito y buen viaje, ya está. Tú sigues tu camino, yo sigo el mío. Si nos volvemos a encontrar, hola, ¿qué tal? Bien, vale, adiós, ya está. Así de simple. No, no, es que llegar a ese punto de decir, las personas que más me ponían esas etiquetas, las perdono, pero cada uno en su lugar hombre, si te aportan, las tienes cerca, pero si no te aportan, ¿no? Como dicen, ¿no? Si no me aportas, aparta, ¿no? Porque dices, en mi camino es que solo caben cosas que me van a aportar, porque si no es que cómo avanzo. Claro, claro, porque de hecho, cuando escribí mi primer libro, se lo comenté a mis padres y tal, y claro, no me esperaban nada, la verdad, no me esperaba nada. Ah, y lo único que oí fue, ¿tú qué vas a escribir un libro? Que si tú no has estudiado eso, ¿tú qué vas a saber de eso? Tú no puedes hacer eso. Tú no estás capacitado para escribir un libro. Vale, es cierto que no he estudiado nada de eso, pero hay muchas formas de adquirir un conocimiento y es leyendo. Así que yo leí a Thomas Harris, a Stephen King, Alfred Hitchcock, Edgar Allan Poe, e incluso Anne Rice, a Tolkien. O sea que leí un poco de todo. Leí un poco de todo y un día dije, mira, lo voy a probar, a ver qué tal se me da. O sea, dije, voy a ver hasta qué punto llega mi imaginación, ¿sabes? Y ya está, y cuando empecé a escribir el libro, lo escribí, lo he aceptado en editoriales, pero claro, pedían mucho y dije, ala, lo voy a posponer. Y en 2020 por ahí, lo encontré un sello, empecé a trabajar con ellos y ese mismo año después mi libro fue el más vendido en Amazon. Genial. Así que, Mira, dicen por aquí, el apoyo es súper importante. Claro que es importante, pero sí que es verdad que lo principalmente es que uno mismo se quiera, se entienda, se respete, se comprenda. sí, la verdad que sí, ¿no? Que el apoyo Y es al muy final importante. es que no hace falta tener muchas personas, simplemente tener las personas correctas. Sí, sí. No, sí, a ver, la verdad que sí, el apoyo es súper importante y, pero bueno, tampoco tienes que depender de eso, ¿no? Sinceramente, porque si dependes de que la gente te apoye, porque incluso hay personas que van a decir que vale, te apoyo y tal, pero luego en el momento en que no vean los resultados o que tú no estás obteniendo los resultados que esperan ver, empiezan a decirte, oye, pues ¿no crees que esto ya deberías de ponerte a hacer otra cosa? Es como que empiezan a dudar de ti, así que a mí personalmente no necesito un apoyo superficial, no necesito un apoyo que si los primeros años, 4, 2, 3 años no hay resultados,
que empiece a taladrarme los oídos porque doy puerta. Necesito un apoyo real. Un apoyo real. Sí, sí. Dice, si no te apoyan, porque tampoco te hundan, no escriben por aquí. Sí, sí, es que Claro, es es que es así. verdad. Al final, mira, después de haber, pues todo lo que has pasado, ¿no? Con el tema de esas etiquetas que te han hecho tanto daño y, y dar ese salto, ¿no? Al autoconocimiento. ¿Cuáles son los retos que has encontrado en este camino? El mayor reto. El mayor reto, mira, yo tengo el síndrome de la tartamudez. Ahora hablo, pero cuando estaba en el instituto, mira, sinceramente parecía una ametralladora atascada. Porque, o sea, hablar de la forma que estoy hablando ahora era prácticamente difícil. Era difícil, por no decir imposible. Mira que la palabra imposible no existe en mi vocabulario, pero ahí era imposible, porque me ponía a hablar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo empecé a buscar trabajo y tal y todo, claro, me decían, "Ah, bueno, es que al tartamudear y tal, que tienes que buscar un trabajo en el que no tengas que relacionarte con las personas, que no tengas que hablar". Y eso me lo decían mis padres, ¿eh? Fíjate, que no tengas que hablar mucho porque a ver si si vas a tartamudear. Y yo decía, pero ¿qué más da que tartamudee? Si a mí me da igual, ¿sabes? Y nada, así que al final, claro, de tanto repetírmelo, pues como que empecé a trabajar un poco en sitios que no tenía que relacionarme mucho con la gente, ¿no? Pero al final me decanté por lo mío, que era el mundo digital, que me encanta. Y de hecho, cuando empecé a trabajar bueno, uno de los penúltimos trabajos que tuve era de eso, que me dijeron que fui a echar el currículum, eso era en Francia, eché el currículum, que pasé las entrevistas hice las pruebas y todo, y me dicen, mira, es que buscamos a personas que sepan exprimirse, que sepan hablar, y claro, y tu tartamudez, claro, no es del todo lo que buscamos, no es el perfil que buscamos, aunque tu currículum es interesante. Dije, vale. Y le pregunté a la persona, ¿me estás juzgando por mi tartamudez o por mi experiencia? Me dijo, pues por tu tartamudez. Y dije, pero si mi perfil cumple con los requisitos, ¿cuál es el problema real? Si para mí el tartamudeo no es ningún problema, ¿por qué lo iba a ser para ti? No me supo responder. No me supo Claro. responder. Sí, sí, para que veas, ¿eh? Y ya está. ¿Eh? Y claro, eso es algo que tuve que trabajar mucho porque era una de las cosas que me afectaba mucho, ¿sabes? O sea, no ahora, no hace... O sea, en el instituto era algo que sí, que me limitaba a nivel de autoestima, porque yo siempre quería hablar, de participar en clase y no lo hacía, porque una vez fui a hablar, a responder a una pregunta de una profesora y empecé a tartamudear y los compañeros empezaron a reírse y ya claro, ya cada vez que iba a hablar era como que me bloqueaba y no lo hacía porque no quería que se burlasen de mí. Obviamente, el que se burlaba de mi tartamudez le hinchaba hostias, así tal cual. El que se burlaba, oh, ahí vamos, a hostias, y ya está. Hasta ahí. Fíjate lo importante que es que en la familia los padres, bueno, las personas que estén a tu alrededor entiendan y acepten tal y como eres. Porque luego esa es lo que te decía antes, ¿no? Que cuando te decían, es que eres tonto, pero ¿tú dónde vas a ir si no vales para nada? No sé. Esa creencia tan absurda de que como mi hijo tartamudea, no va a llegar a nada en la vida y va a ser tonto toda la vida. Fíjate hasta dónde llega, ¿no? Esa creencia de mi hijo es tonto porque tartamudea. Para que veas. Lo importante que es que la familia estén informadas de todo lo que, cómo pueden acompañar a sus hijos o cómo pueden ayudarlos también a poder favorecer todo eso.
Porque si tú ves que tu hijo tiene una dificultad en algún momento en algo, pues, ¿sabes? Es llevarlo a algún sitio, a alguna logopeda, llévalo, ¿sabes? Lo Sí, que pasa es que a lo mejor también por edad, a lo mejor, y en donde estuvieras, no sé dónde estabas en Francia, ¿no dijiste? En de esa hecho, época. de hecho crecí en Barcelona, en Mataró. Ah, vale, fue luego que te fuiste a Francia. Sí, Para que veas que dices la necesidad, ¿no?, que hay de poder fortalecer esos vínculos y si ya en tu propio hogar no los tienes, lo que pasa es que, bueno, es lo que decimos, ¿no? Tú mismo has sido capaz de darte cuenta de decir, no, no, yo es que por mucho que me digan todo esto, es que yo sé que soy capaz de muchísimas más cosas. sí, la verdad es que sí. Y Y ahí has ido está. descubriendo, has ido teniendo tus retos y has ido descubriendo tus fortalezas. La verdad es que sí. La verdad es que sí, porque al final de cuentas, es es vivir tu propia vida, encontrar tu propio propósito. De hecho, me acuerdo que cuando me inscribí para certificarme como coach con el ICC, es decir, el Instituto Canario de Coaching, uno de los fundadores me preguntó, ¿tú por qué quieres hacer coach y hacer coaching? Dije, pues mira, la verdad es que se me da bien, se me da bien. Esa fue mi respuesta. Y ya está. Y por una parte, que se me da bien y también porque tengo esa facilidad, o por así decirlo, de saber, de ser empático con las personas. Y cuando digo empatía, no es decir que yo me entiendo cómo te sientes y lo cargo. No, entiendo cómo te sientes, pero oye, tu dolor no lo hago mío, no lo hago mío. Te entiendo, sé por lo que estás pasando, pero eso no lo hago mío. ¿Por qué? Porque es que al final, si tengo que cargar con su dolor, Sí, sí. sinceramente, ya te lo digo yo mismo, no valgo como coach. Ya te lo digo yo que no valgo como coach. Ujú. Porque no sé si te habrá pasado en las sesiones que te cuentan historias que te desgarran el alma. Sí que ha pasado, sí. ¿Eh? Y Y eso tienes quiere que decir, saber, tienes que saber diferenciar, de decir, cuando terminas esa sesión con esa persona, salir y hacer un poco de sosiego, ¿no? De decir, bueno, ahora ya ha terminado la sesión, yo le he acompañado en toda esta hora que hemos estado, pero hay que saber separar, sí, porque si no, es que no podría vivir, ¿eh?, con todo lo que no se podría. no. Así que yo muchas veces lo que hago es que una vez que termino la sesión, me quedo aquí un poquito, empiezo a respirar, digo, venga, ya está. Se acabó la sesión, se acabó. Lo que se ha hablado aquí se queda y ya se reanudará en la próxima sesión. En la próxima, sí. Al final, ¿por qué? Porque si salgo con toda esa negatividad, con tal, lo voy a transmitir a mi hijo. y no, y no. Bueno, Así que yo no sé si te pasa a ti, pero a mí, como trabajo con familias de hijos neurodivergentes y es mi misma situación, en mi mismo caso, empatizo muchísimo, pero porque viviremos lo mismo o parecido. No exactamente lo mismo, pero muy parecido. Porque todas hemos recorrido ese camino, ¿no?, de la neurodivergencia con nuestros hijos o nuestros familiares. Y al final sí que es verdad que empatizas muchísimo, pero es lo que tú dices. Si sales de una sesión y estás todo el día dándole vueltas a lo que te acaban de contar y lo que te acaban... Yo doy al 100% en las sesiones. Nunca doy una sesión detrás de otra porque necesito recuperarme yo. claro, Nunca sí. hago una detrás de otra. No, yo no, la verdad, yo no. Y porque, uff, sales ahí, hay a veces que, Hay claro, mucha que carga. sí, hay mucha carga y luego están las personas que se rompen, ¿no? Algunos por necesidad de querer llorar, de soltar esa tensión y otras que lloran pues del dolor que llevan cargando. Así que ahí, claro, Es el momento. ¿sabes? Así que ahí ya les dejo llorar y tal, y incluso hay algunos que me dicen,
no, 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 perdona, perdona por llorar. Y yo, tú suelta todo lo que tengas que soltar y ya está, y ya está. Esa es otra creencia muy fuerte. Que cuando nos reímos nadie nos dice nada y todo son risas y alegrías. Pero cuando lloramos es no llores, tranquila, no llores. ¿Cómo que no llores? Cualquier emoción es necesaria y obligatoria de sentirla. Así es que el ser humano las emociones las tenemos todas. Claro, Y es algo que es parte del ser humano. Necesitamos descargar la ira, descargar el enfado, descargar la risa, la alegría, descargar el llanto. Necesitamos todo lo que son las emociones son necesarias, son las que nos impulsan. sí, sí. Y también es eso, ¿no? Porque al final vivimos en una sociedad, ¿vale? En el que la gente confunde realmente lo que significa fortaleza, ¿vale? Con debilidad, ¿vale? El hecho de que digas que soy fuerte, que yo puedo con todo, que soy fuerte, sinceramente eso no te hace fuerte, te hace débil. Porque una persona débil es la que no reconoce que necesita ayuda. Pero una persona que es fuerte es la que dice, oye, estoy mal, quiero ayuda, no puedo con todo. Allí está la fortaleza, no la fortaleza artificial que se vende hoy en día. No, yo puedo con todo, yo soy fuerte. No, tú no eres fuerte, tú eres débil. Serás fuerte cuando reconozcas que necesitas ayuda, que no puedes cargarlo todo con tú solo o tú sola. O no se permiten, ¿no? El llorar, o no se permiten. Claro, es lo que digo yo, ya no estamos en la era de los unga unga, que antiguamente tenía que ser fuerte por narices, pero ¿por qué? Porque si no venían y te comían. Pero es que a día de hoy eso ya no es necesario. No hace falta demostrar algo que no eres, no hace falta ir por la vida de a mí nadie me va. O sea, a día de hoy el mundo es de los sensibles también, y de Sí, las personas que son conscientes. sí, sí. Pero mira, yo también, de hecho, ahora que estamos hablando de eso, ¿no? De no llorar y tal, una, de hecho, que cargan los hombres también, es que los hombres no lloran, ¿vale? Eso me costó muchísimo llorar, me costó muchísimo llorar hasta que en Francia dije, mira, no puedo seguir más con esto, voy a ir a un psicólogo. Y tuve suerte de encontrarme con un psicólogo de verdad, de los que realmente acompañan. Ujú. ¿Vale? Y cuando le dije, y me dijo, ¿pero qué te pasa? Llora, llora. Yo cuando le dije, no, los hombres no lloran, me dijo, ¿quién fue el gilipollas que te dijo eso? Así tal cual, que me lo dijo, ¿quién fue el gilipollas que te dijo eso? Y ahí fue donde realmente lloré de verdad. Ahí es donde solté todo. Ahí es donde realmente lloré. Pero llorar de que fue llegar a casa y me quedé dormido. Claro, piensa, fíjate, ¿no? Eh, el que te digan todo eso no son creencias de tus padres, de tu madre, son creencias de tus mayores. Que al final esa creencia la haces tuya, porque te lo dicen tanto, que la creencia te lleva a un pensamiento que piensas que es real, lo que te están diciendo. Y ese Sí, pensamiento te lleva a esa emoción. claro. O sea, fíjate, esas creencias, lo potentes que son y lo importante que son, ¿no? A la hora de decirle a tu hijo o tu hija, es que eres así, o sea, cualquier creencia que tenga un adulto y la imponga a un menor, como dándolo por hecho de que es la correcta, Sí, esa persona va creciendo pensando que es así, y luego le lleva a las emociones y a los actos que no son actos de que a lo mejor no hacen nada porque no, es que, pero ¿por qué no estás trabajando de lo que a ti te gusta, por ejemplo? No, porque mi padre me dijo que yo no valía. exacto, Y al sí. final es una vida que no es la que tú quieres, es la que te han ido metiendo a base de esas creencias, ¿no? Sí, sí. Y de hecho es que, claro, es que esto ahora mismo también está tocando en lo que yo trabajo, ¿no? Con el método Sigma, los patrones heredados. Sí, cuéntanos un poco el método, tu método.
Es eso, por ejemplo, los patrones heredados son obviamente, o sea, pensamientos, emociones, reacciones, comportamientos, actitudes, incluso opiniones que tú no elegiste, pero que al final tú defiendes como si fuesen tuyas, ¿sabes? Pero vamos, hay una que todos compartimos, en general da igual del país que seas, que es la religión. La religión automáticamente te la imponen, porque tú no eliges, te la imponen ya directamente. Si naces de una familia cristiana, te bautizan. No te dan el derecho a elegir. Si naces de una familia musulmana, boom, musulmán. Que si judío, boom, judío. Claro. Boom. Y al final, claro, ¿qué pasa? Tienes que seguir el linaje familiar. ¿Y qué pasa cuando quieres romper eso? Te empiezan a señalar. Ah, no, es que no, tú no puedes hacer eso, esto es la familia, ha sido siempre así y va a ser siempre así, no vas a venir a cambiarlo tú porque es así, porque es así. Y punto. Te sales de esa línea y ya eres el malo, ¿no? Exacto, y cuando sales de ahí, eres el malo, la oveja negra. ¿Vale? Eres el bicho raro y te llegan a marginar incluso mucho más. Porque mira, mis padres querían que yo estudiase ingeniería industrial. Yo no quería, porque yo no, de maquinarias y todo eso, yo no quería. Así que dije, no, yo no voy a estudiar eso porque no me gusta, eso no me llena. Me dijo, tú vas a estudiarlo porque yo lo estoy estudiando, yo trabajo de eso y tú vas a seguir a hacer lo mismo. Dije, no. Ese es el peor de los errores que cometen muchos padres. El imponer lo que ellos quieren que los hijos hagan. Y luego son unos infelices para toda la vida. Porque no hacen lo que realmente ellos quieren. Claro, yo voy a hacer lo mío y cuando decidí porque yo me decía, pues mira, me gustaría dedicarme al arte, o sea, no hacer cuadros como Picasso, porque porque no, simplemente porque todavía sigo y que dibujando igual que dibujaba en preescolar, ¿vale? Y dije, yo quiero dedicarme al arte porque la música es algo que me gusta y leer también es algo que también me encanta. Y luego dije, pues oye, si no me dedico a eso, me voy a dedicar al mundo digital. Y curiosamente estoy haciendo las dos cosas, porque tengo una agencia digital y también he escrito 2 libros ya. Y ahora encima estoy haciendo esto, pues al final estoy haciendo lo que yo elegí. Pero cuando elegí esto, Sonia, 2 años sin hablar con mis padres, viviendo en la misma casa. 2 años sin hablar con ellos. Bueno, es lo que te decía, ¿no? Que la fortaleza surge cuando eres capaz de enfrentarte a esos desafíos. Claro, ¿sabes? Así que ahí, pues entre una y otra, pues obviamente siempre también allá me sigo haciendo auto-coaching a mí mismo, que me hago auto-coaching, reflexiones y tal, para ver que, en qué, que para ver las cosas y corregirlas para no volver a repetirlas. Porque por desgracia siempre te van a echar en cara un error que cometiste hace 20 años. ¿Pero para qué? Para castigarte. Y si tú no lo has superado, van a tener poder sobre ti. Y van a... Bueno, pues Guille, para cerrar me gustaría que me explicaras lo que tienes en manos, que ya dentro de poquito vas a hacer. Explícalo tú, si quieres. Bueno, pues a ver, he organizado una masterclass gratuita, ¿vale? Obviamente que toca mucho lo que son los bloqueos emocionales y los bloqueos mentales, ¿vale? Cuáles son sus orígenes y cómo se fortalecen, ¿no? Y todo eso. Y también, obviamente, y las situaciones
que genera después el tener tanto bloqueos emocionales como bloqueos mentales, eso a la larga los conflictos que genera, ¿sabes? Así que es el viernes de la semana que viene, el 30, a las 7:30, hora española, Madrid, ¿vale? Y bueno, pues si es para las personas que realmente quieren hacer es decir, basta, entender cómo qué genera lo que sienten, de dónde vienen esas cargas, esos bloqueos, Ujú. y luego añadir que al final de la masterclass hay una sorpresa que no puedo desvelar ahora hasta el final de la masterclass. Bueno, pues gracias a todos los que estáis en el directo y a los que lo vais a ver después. Y nada, si queréis estar en esa masterclass gratuita de Guille, poneros en contacto con él y bueno, os pase el enlace y os tenga al día de la hora, del día, todo lo Sí, que va a ser. de hecho el enlace pues está en Instagram, en Instagram, que es donde más, a ver, que también estoy en TikTok, YouTube y Facebook, pero estoy más activo en Instagram. Así que lo pueden Ujú. encontrar ahí, al mismo nombre que aparece aquí, Guille Boisson. Me escriben y ya respondo y tal, que se registran y automáticamente les llega un email de confirmación con el link y todo eso. Y van allí recibiendo emails de recordatorios. Y ya está. No, Perfecto, no, no pierden nada, pero la persona que quiera venir, que venga con intención con la mente abierta y que esté receptiva, ¿no? Y ya está. Al ujú. final es compartir cosas, información, conocimientos y ya está. Muy bien, pues muchísimas gracias, Guille, por este directo, Gracias a que ti, Sonia. ya teníamos ganas de que llegara y al final ya llegó. Sí, ya llegó y me da a mí que no va a ser el último, ni el primero. Por supuesto que no. Así Pues que, nada, muchísimas gracias a todos los que estáis por aquí gracias. y nada, encantada, que vaya muy bien. Igualmente, Sonia, que vaya muy bien. Hasta Chao. luego. Hasta luego.